Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en otra conversación, esta vez con Miguel Palomo, filósofo de profesión, además profesor en la Universidad Complutense, divulgador también de contenido, creador en YouTube, un montón de cosas. Entonces, no paramos. No paramos, esa es la idea. Entonces, bueno, primero que nada, un placer tenerte acá y poder hablar pues, de estos temas tan abstractos y de los que no son tan abstractos, pero que quizás han tenido esa impresión. Y bueno, me gustaría que empezaras presentándote tú, diciendo quién eres, a qué te dedicas, de tus propias palabras. Bueno, lo primero te agradezco, Jesús, que me hayas llamado para el podcast. La verdad que no siempre hay un espacio para hablar de filosofía y de lo importante que es para todos nosotros. Entonces, bueno, pues te agradezco que tengamos este lugar aquí, ¿no? Yo soy profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, como dices, desde el año 2021, aunque ya llevo una carrera larga en cuanto a investigación. He sido profesor en varias universidades, estoy investigando en varios países. Finalmente, pues he acabado aquí en Madrid y muy contento que estoy, ¿no? Porque se nota por mi acento que no soy madrileño, pero casi que ahora lo soy por adopción, ¿no? Y aparte de profesor de filosofía, hago contenido en redes sociales, concretamente en la relación entre cristianismo, pensamiento crítico, básicamente porque yo soy cristiano, soy protestante y decidí utilizar mis habilidades como filósofo para hablar sobre religión y para hablar sobre cristianismo, porque somos cristianos, porque creemos, ayudar también a los creyentes a defender su fe, porque a veces reciben ataques de ciertos lugares, de la sociedad, de amigos, y hay veces en las que la gente no sabe cómo contestar, ¿no? Y necesitan ayuda. Eso es algo que yo detecté y decidí hacer contenido para eso, para ayudar a la gente. Y por último también para ayudar, a la gente que no cree a entender a los creyentes, ¿no? ¿Por qué creemos cosas tan extrañas, no? Bueno, pues hay motivos, ¿no? Hay motivos. Claro. Bueno, decirte que, como te estaba diciendo fuera de cámara, te sigo fuera del podcast y la verdad que tu contenido me parece súper interesante y fue lo que te dije cuando te contacté, que es ese papel de no convertir a nadie, sino más bien explicar el por qué creemos como cristianos, por qué tenemos estos valores, por qué tal, y explicar también la importancia que esto ha tenido históricamente, porque mucha gente se olvida y sí es verdad que hoy en día parece hasta motivo, no de burla, pero sí como de vergüenza al decir, no, soy creyente. Es como se ha satanizado tanto en cierta parte que muchas veces yo considero que es como, mira, qué tonto que cree que había un hombre que hacía esto y esto y esto. Pero bueno, entraremos ahí. ¿Cómo puedes creer eso, no? Claro, entraremos ahí un poco más adelante. Primero me gustaría hablar un poco más de ti, de tu carrera. ¿Qué te llamó la atención a ti para convertirte en filósofo? Pues fíjate que todo está relacionado porque yo estaba en el instituto, era plena crisis de 2008 y en España cuando tú haces el bachillerato tienes que decidir qué carrera vas a realizar. Normalmente ya tienes que haber decidido si ciencia, humanidades, y yo haciendo ya el bachillerato de humanidades, porque siempre me gustó mucho leer, me gustó mucho la literatura, decía, bueno, ¿y ahora qué hago yo, no? ¿A qué me dedico? Entonces recuerdo que yo miraba el abanico de asignaturas que teníamos y no había ninguna que me llamase especialmente la atención. La atención, exacto, ¿no? Pero sí que me di cuenta de que en la asignatura de filosofía hablábamos continuamente de Dios. Okay. Las demostraciones de la existencia de Dios, tenemos a Descartes, a Kant y otros, o sea, la mayoría eran creyentes y en su filosofía siempre utilizaban a Dios para hablar de por qué se razonaba de un modo o de otro. Y entonces dije, oye, esto es interesante, porque incluso los ateos, como Nietzsche, Hume y otros, en verdad están continuamente hablando de Dios. Y yo ya era creyente en ese momento, yo había nacido en una familia protestante, aunque realmente luego mi familia poco a poco fue abandonando la fe, pero digamos yo ahí tenía una fe real, ¿no? Que yo me había tenido que plantear por mí mismo y era una decisión, ¿no? Entonces yo dije, oye, pues a mí me interesa esto de seguir hablando de Dios porque es que me mueve, me motiva, ¿no? Y por un lado decía, bueno, puedo estudiar en un seminario, por ejemplo, ¿no? Hay seminarios católicos que son para ser cura y luego hay seminarios protestantes que es para ser pastor, que sería un equivalente, ¿no? Digamos. Sí. Pero claro, yo en verdad tampoco quería ser pastor. Eso implica otras cosas que no me llaman la atención, ¿no? Entonces yo lo que quería era el conocimiento, el aprender a conocer las cosas, debatir, hablar, dialogar.
Y dije, oye, pues esto de la filosofía a lo mejor no está tan mal, ¿no? Y así Claro. puedo seguir hablando de Dios. Y efectivamente, bueno, me metí en la carrera. Pensaba que para mi fe iba a ser un reto enorme, porque estás en el instituto y te hablan de Nietzsche y de todos estos autores anticristianos, digamos. Y bueno, la verdad que mi sorpresa fue que no solamente, conforme yo iba avanzando en la carrera, no solamente no encontraba retos hacia mi fe, sino que me afianzaba en mi fe. Entonces, bueno, ahí comenzó todo, simplemente con un deseo honesto de querer hablar de Dios. Claro. Me gustaría saber, para ti, ¿qué es la filosofía? El concepto de filosofía, me imagino que es algo súper abstracto, pero para ti, ¿qué es el concepto de la filosofía? Pues yo suelo plantearlo del siguiente modo. Utilizo el paralelo de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia lo que hace es describir el mundo material en el que vivimos. La física describe qué es la materia, cómo funciona, bueno, no sé, la gravedad, por ejemplo, ¿no? Bueno, el mundo material. Y la filosofía lo que hace es describir la realidad, pero en el aspecto no material, Ok. en un aspecto trascendental. Por ejemplo, la lógica. La lógica no es material, no hay leyes lógicas, la ley de la no contradicción, no contradecirse, básicamente. Eso no son leyes que tú vayas por el campo y te las encuentres en un árbol o en el Claro, suelo, ¿no? claro. Sino que son realidades que trascienden la materia. O la ética también, ¿no? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Tú no te encuentras un valor moral por la calle, en una tienda, en un escaparate, Claro. ¿no? Sino que simplemente nosotros hablamos de esos valores, ¿no? Esos son realidades no físicas que en realidad gobiernan nuestra realidad, nuestro mundo, nuestra sociedad. Entonces la filosofía lo que hace es describir esa realidad, estudiar por qué las cosas son de un modo o de otro en su aspecto no físico. Ok. Claro, sí, es que se me ocurren mil cosas que, por ejemplo, un sesgo. Un sesgo, ¿cómo se explica si no es a través del pensamiento, ¿no? Exacto. Pero, ok, y una vez tú entras en la carrera de filosofía, ¿cómo se estudia la filosofía? ¿Es a través de los autores? ¿Es a través de un desarrollo del pensamiento personal? Bueno, depende de la asignatura. Tú entras en la carrera y al principio son todo introducciones. Historia de la filosofía, introducción a teoría del conocimiento, por ejemplo. O sea, digamos que depende. Normalmente se empieza con un acercamiento histórico que dijo un autor, que dijo otro, y luego se va ya, digamos, especializando un poco más, ¿no? Pues va estudiando qué cosas se pueden conocer nosotros como humanos, qué capacidad tenemos para conocer ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Vas estudiando, por ejemplo, ética, de dónde surgen los valores según un autor, según otro, hasta que finalmente, y digamos idealmente cuando llega al final de la carrera, tienes una visión global de qué se ha dicho a lo largo de la historia y cuáles son los retos a los que hay que enfrentarse en el día de hoy, que hay muchos, como te podrás imaginar. Claro. ¿Qué fue lo que más te sorprendió al momento de tú empezar en la filosofía? ¿Fue tal como lo esperabas o dijiste, wow, esto no me lo esperaba así y mira qué sorpresa? Puede ser agradable o puede ser un reto que hayas tenido que superar. Hombre, para mí la sorpresa fue que yo imagino, por ejemplo, que cuando tú te metes en medicina, tú muy pronto estás haciendo medicina, ¿no? Tienes práctica, tienes, aunque sea con un muñeco, ¿no? Pero bueno, ya le estás haciendo intervención al muñeco, etcétera. Pero en filosofía, mi sensación era que hasta al menos tercero de carrera no me sentía yo que realmente estábamos haciendo filosofía, ¿no? Sino simplemente estudiando lo que dijeron otras personas. Claro. Y poco a poco es como si aprendiesen las habilidades de razonamiento, de pensamiento crítico, etcétera, de análisis, y finalmente dices, ahora me estoy introduciendo, ¿no? Ahora es cuando tengo el muñeco encima de la mesa, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que eso poca gente se lo imagina, ¿no? Pero ya hasta el final de tu carrera. Pero es normal porque las habilidades críticas, de abstracción, etcétera, no se acogen, no se aprenden de un día para otro, sino que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo, requieren maduración. Entonces eso me sorprendió mucho, pero es algo muy bueno. Ok, sí, claro, me imagino, por ejemplo, también la habilidad de saber escribir como un filósofo. Creo que es algo que hay que desarrollar y hay que aprender a través de la lectura también, ¿no? Porque al final plasmar una idea tan abstracta o que puede sonar tan difícil de entender, plasmarla de una manera que se entienda, me imagino que es algo súper complicado. Es complicado, tienes que aprender a argumentar, tienes que aprender a desbrozar, digamos, a dividir entre lo que es una opinión personal y lo que son datos reales o argumentos razonables. No siempre es fácil, uno empieza a escribir y si no sabes, al final lo que escribes son tus opiniones. Pero desde la filosofía, si sí sabes, aprendes a argumentar adecuadamente
y a, digamos, decir por qué tú piensas una cosa, que es distinto. Una cosa es una opinión y otra cosa es, digamos, un argumento razonado. Así que sí, es algo que poquito a poco se aprende. Claro. Entrando más allá de la carrera, sino en la filosofía como tal, ¿quién es tu filósofo favorito? Bueno, yo tengo que decir que tengo un amor filosófico, no es platónico porque no es Platón, es un filósofo y científico que se llamó Leibniz, que vivió en el siglo XVII-XVIII. Bueno, fue una persona muy polifacética. Él se dice que fue el último sabio universal porque de todas las disciplinas que existían en el momento, él aportó pensamiento original, ¿no? O sea, por ejemplo, en Derecho, él de hecho su tesis era de abogacía, ¿no? Era abogado. Okay. En física, en matemática, en filosofía, en teología, en ingeniería incluso. Él se inventó una especie de molino para sacar agua de debajo de la tierra. Okay. Era un tipo completo, era el paz completo sin duda. Y bueno, le dediqué la tesis doctoral a él y hice la tesis doctoral sobre unas cartas que él tiene con el que fue su maestro, Christian Huygens, y eran unas cartas que no habían sido investigadas nunca en profundidad. Y la verdad es que me encanta porque, aunque yo ya he dejado atrás los estudios sobre Leibniz, he decidido enfocarme en otras cosas, pero sigo acudiendo a él, ¿no? Sigo acudiendo a él porque era un tipo extremadamente inteligente, muy intuitivo, y todavía hoy, incluso el ámbito científico, bebe de lo que dijo Leibniz, ¿no? Él habló de la relatividad del espacio, por ejemplo, y eso hasta Einstein no se llegó a la conclusión de que Leibniz tenía razón, ¿no? Varios siglos después. Entonces, bueno, ahí seguimos, tengo un vaso, digamos, de agua fresca intelectual en el que seguir viviendo, y sin duda él es mi favorito. Ok. Y hablando de títulos, de libros y demás, ¿qué libros recomiendas tú a alguien que quiera empezar a entender un poco y a estudiar un poco la filosofía? Bueno, eso es muy difícil porque realmente yo no tengo un libro que diga este libro te va a introducir a la filosofía y vas a entenderlo todo. Yo creo que cada uno tiene su camino. Entonces, hay gente que tiene mucho interés en la religión, por ejemplo, entonces le recomendaría, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Introducción a la historia de la filosofía y el cristianismo. No recuerdo ahora mismo el título cómo era, pero era un libro de Clie muy bueno, de la editorial Clie, que habla sobre esto, ¿no? De todas maneras, si no, te mando el título y lo puedes poner en descripción. Lo ponemos. Hay libros muy buenos. Pero si, por ejemplo, te interesa más el ámbito ético, a lo mejor le recomendaría a la persona un libro de Adela Cortina, por ejemplo, que es muy buena. O sea, depende del ámbito. Yo creo que no hay un libro específico general para todos, sino digamos que vas picoteando según te guste. Claro, me imagino, bueno, también los grandes clásicos de siempre estudiar a los autores más clásicos, bueno, por algo son tan famosos, supongo yo, ¿no? Sí, pero tiene una dificultad. Por ejemplo, puedes estudiar Platón, pero meterte de lleno con Platón es complicado. Digamos que tú te tiras a la piscina y ahora tienes que empezar a nadar y a veces se requiere una guía. Claro. Entonces, por ejemplo, no es mala idea leer a los clásicos, eso siempre es bueno. Pero una idea es empezar por la introducción que te viene dentro de esos grandes clásicos, ¿no? Claro. Es decir, si te lees La República de Platón, pues empezar con la introducción que te explica qué está diciendo Platón, ¿no? Claro. De todas maneras, uno de los libros que más me gustan, pero no es fácil de entender, de entrar de primera, es La Teodicea de Leibniz, de este autor del que te decía, que es el único libro que él publicó en vida, a pesar de que escribió muchísimos textos, pero en vida solo publicó ese libro y por algo sería, ¿no? Es que le dio mucha importancia. Y es una defensa de la existencia de Dios a pesar de la existencia del mal en el mundo, ¿no? Es decir, claro, esta idea de, bueno, si existe Dios, ¿por qué hay gente muriéndose de hambre, digamos, claro, ¿no? Bueno, pues él hace una defensa en un tomo así, hace una defensa muy buena. Claro, luego hablaremos de eso, que al final yo creo que es el principal debate y como el primer argumento que te dicen, sí, si Dios existe, ¿por qué hay bebés que se mueren? Por decir algo. Entonces, pero bueno, entraremos en eso un poquito después. Y entiendo lo que dices. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, pero sí es verdad que a lo mejor si te interesa más la religión desde la parte filosófica, no vas a empezar con, no sé, con Santo Tomás, por ejemplo, que son tomos mucho más largos, sino entiendo que lo mejor es ir empezando poco a poco, ¿no? Sí, respecto a eso me estoy acordando que hoy día que tenemos una tecnología magnífica disponible, que es YouTube, por ejemplo, la verdad es que no es mala idea empezar con vídeos de YouTube, ¿no? Okay. Canales como Filoadictos, ¿no? De Enrique, claro, que son canales maravillosos, pues sería un inicio estupendo para alguien que quiera empezar por la filosofía. Y yo, la verdad, me hubiera encantado tenerlo disponible cuando yo empecé a estudiar, ¿no? Hubiera sido una ayuda magnífica. No, bueno, yo creo que entre
los materiales audiovisuales de YouTube y también hay muchos podcasts, también, bueno, la misma inteligencia artificial que a lo mejor te ayuda, no sé hasta qué punto puede darte un argumento, pero te ayuda a conseguir cierto contenido. Sí. Al final tenemos toda la información a un clic y muchas veces no la aprovechamos. Totalmente. Me llamó la atención que me dijiste al principio que la carrera de filosofía reafirmó tu fe. ¿Esto es por lo que decías de que los autores al final terminaban acudiendo a un Dios? Bueno, digamos que no solamente eso, que es una realidad, sino que yo veía que los argumentos de los autores que se apartaban de Dios conscientemente, la verdad no eran demasiado buenos argumentos, ¿no? Entonces, claro, yo intenté ser lo más objetivo posible, ¿no? Porque al fin y al cabo yo venía de una familia protestante, yo había leído la Biblia de niño, yo me conocía toda la historia del Antiguo Testamento, la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, no podemos borrar nuestra memoria, pero sí que intenté ser lo más objetivo posible y decir, bueno, vamos a ver qué dice este hombre, vamos a ver qué dice el otro y vamos a ver si tiene sentido. Y la realidad es que, por ejemplo, tenemos a autores como Nietzsche, que te dicen que no hay una moral compartida entre todos, sino que al final lo que está bien y lo que está mal será una decisión propia del sujeto, ¿no? Eso, en verdad, en la teoría suena muy bien, pero en la práctica es impracticable, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? El decir, bueno, a mí me parece que está bien desvivir a un bebé, por ejemplo, ¿no? Claro. Oye, si ese es tu valor, Nietzsche te dirá, tú has creado tus propios valores, pero eso no se puede poner en la práctica. Nadie, ni siquiera el ámbito ateo, los ateos que nos escuchen, ¿no? Con todo nuestro respeto hablamos de estas cosas, ¿no? Pero ni siquiera ellos van a estar de acuerdo en eso, ¿no? O, por ejemplo, él decía, no hay una verdad compartida. Esa verdad de la que habla la filosofía y la tradición es una especie de trampa que nos han introducido en la cultura, según él, Sócrates, Jesucristo, ¿no? Y hay que separarse de esa idea, decía Nietzsche. Bueno, pero es que Nietzsche, cuando dice eso, ya está afirmando algo. Está afirmando algo como una verdad, exactamente, claro. ¿No? Entonces, si eso no es una verdad compartida, absoluta, universal, entonces, ¿por qué tengo que hacerte caso, ¿no? Claro. Entonces, digamos que yo veía esas contradicciones. Y, sin embargo, en el ámbito teísta sí que veía que los argumentos tenían sentido y definitivamente todo lo que hablaban, temas de ética, de moral, de justicia, etcétera, todo apuntaba a Dios. Claro. Y finalmente acogí ese lema de que yo digo en mi vídeo de todo apunta a Dios, porque lo creo firmemente, ¿no? Incluso los argumentos ateos me llevan a Dios. Claro, a mí sí es verdad que ya no tanto, pero sí ha habido como una deriva de eso, de una moral subjetiva, de una ética subjetiva, de no existe una verdad absoluta, sino todo es relativo, que al final yo lo considero una deriva peligrosa. O sea, yo considero que, bueno, hemos crecido como sociedad con ciertos valores y a pesar de no creer, porque claro, aquí yo creo que se malentiende un poco, o por lo menos así lo veo yo, tú me corregirás que tú eres el experto, pero a pesar de ser ateo, todos manejamos valores cristianos. O sea, en Occidente por lo menos. O sea, a pesar de ser ateo, nadie está de acuerdo en desvivir a alguien. A pesar de ser ateo, todos estamos de acuerdo que la mentira es mala. Entonces, ese tipo de transparencia en el límite me parece una deriva súper peligrosa, ¿no? Sí, realmente incluso una persona que defienda el ateísmo, que es totalmente legítimo, incluso esa persona en esa defensa se encuentra en un conjunto de valores que provienen del cristianismo, ¿no? Claro. Es decir, la defensa de que esto es bueno para mí, bueno para ti, bueno para la sociedad, eso proviene de una cosmovisión que se llama, de un conjunto de ideas que nosotros hemos captado a través de la cultura y que incluso aunque seas ateo, lo llevas en tu bagaje, ¿no? Igual que yo te decía antes, yo no puedo borrar mi memoria, claro, pero bueno, intento ser lo más objetivo posible. Igualmente, de un modo cultural, tampoco podemos borrar nuestra memoria. Claro. Por lo tanto, el hecho de que a ti te parezca eso bueno, defendible y bueno para los demás, de modo que tú intentes convencer a los demás, eso proviene de la idea de una evangelización atea, por llamarla de algún modo, que paradójicamente proviene del cristianismo. Es imposible separarse de eso. Claro. ¿Existe alguna diferencia entre el cristianismo de los valores y la moral y el cristianismo más literal de decir, por ejemplo, no sé, existe una persona que pueda ser cristiana en cuanto a valores y creer en que esta moral es la correcta, pero después decir, bueno, yo no creo en que
Jesús haya convertido el pan haya multiplicado los panes, por ejemplo. ¿Hay algún tipo de fenómeno en la filosofía que se refiere a esto? Sí. De hecho, eso está muy en auge. Se llama cristianismo cultural y ha tenido una explosión muy grande, especialmente en países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos. De modo que hay gente que no son creyentes, no tienen una fe real en Dios, pero sí que defienden valores que creen que son cristianos, ¿no? Entonces esto, creo yo personalmente que de un modo erróneo se identifica con la política, con la derecha, claro, con el ambiente anti-inmigración y todo esto. Entonces, claro, eso se le llama el cristianismo cultural, una defensa de los valores que se han considerado cristianos y que no conllevan una fe real. Yo eso lo cojo con pinzas, porque esa visión de que el mundo el mundo, digamos, antirracista, o sea, como, a ver si me explico lo que voy a liar. Esa visión de que el mundo anti-inmigración es cristiano no es real, porque en la Biblia vemos cómo continuamente se aceptan extranjeros en el mundo judío y se acogen a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, políticamente se ha creado ese amalgama al que se le llama cristianismo cultural. Y eso está presente también en España, ¿no? Una defensa de esos valores tradicionales, digamos. Hay un auge del macho tradicional ahora, por ejemplo, ¿no? Volviendo a esa visión tradicional, y eso viene de este movimiento. Hay una diferencia con el cristianismo real, y es la siguiente: es que el cristianismo real no es moral, es decir, no pretende ser una moral. El cristianismo se basa en hechos históricos, que es básicamente la muerte y resurrección de Jesucristo, y de ahí se conlleva, esos hechos históricos conllevan una moral, pero la moral no es el punto principal. El cristianismo no es una serie de reglas para portarse bien y para ser buena persona, sino que el cristianismo es decir, Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, murió, resucitó, y eso implica que nosotros somos salvos, ¿no? Entonces de ahí surge la moral de que tenemos que imitarle a Él, y por eso tenemos que ser buenas personas, pero no se puede separar realmente una cosa de otra. Claro. ¿Hasta qué punto, bueno, o sea, más allá de la fe, claramente, pero hasta qué punto podemos tener evidencias de un milagro de Jesús, por ejemplo? Bueno, pues el gran problema es que no estamos allí, no hemos estado allí, no hemos podido ser testigos oculares de un milagro para decir si ocurrió, o estar allí y decir, oye, pues no ocurrió porque no lo he visto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Tenemos que fiarnos de los testigos que han escrito sobre esas cosas, al igual que en cualquier hecho histórico, y decir, bueno, no solamente creer en esa persona porque dice haber sido un testigo ocular, sino fijarnos de toda la información que rodea a un texto que dice yo he sido testigo ocular, ¿no? Es decir, imagínate que hay un tipo que dice yo he visto el milagro de la resurrección, y luego eran las 5 de la tarde, lo vi en mi reloj analógico, en mi reloj digital que diga, y luego me fui a tomar un vermú, por ejemplo. Bueno, es un anacronismo, es imposible, no cuadra, ¿no? Bueno, eso te dice que el testimonio es falso, lo más probable es que sea falso. Es un caso muy extremo, muy obviamente falso, pero se puede afinar y decir, oye, esta persona no tiene sentido lo que está diciendo, porque no es posible que este hecho histórico fuese en este lugar, que hubiesen estas personas que le rodeaban por este hecho en específico. Es decir, se pueden analizar. Y los análisis que tenemos de los evangelios, no hay ningún solo análisis serio que nos haga dudar de la veracidad de esos testimonios. Más bien, hay, digamos, textos y hay intelectuales que afirman que son falsos, pero las razones que dan no son de peso, no son razonables, valga la redundancia. Normalmente suelen estar sesgadas, suelen tener motivaciones extra históricas, y si tú lo analizas históricamente no hay motivo para no creer en esos textos, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Sí, claro. Se suele decir, bueno, pues que necesitamos ejemplos extrabíblicos para decir que eso que dice la Biblia es cierto. Pero claro, ese criterio no se le suele aplicar al resto de hechos históricos antiguos de los que sí nos fiamos, ¿no? Por ejemplo, de Roma. Bueno, para ver qué pasó en Roma, pues necesito datos extra romanos. Bueno, habrá algunos, pero de otras cosas no habrá, y no las pone en duda porque no haya, ¿no? Claro. Sino que esos textos los tienes como válidos. ¿Por qué unos sí y otros no? Pues esos son los sesgos. Claro. Claro, que es lo típico que se dice que si no creemos en la existencia de Jesús, no podemos creer tampoco en la existencia de Napoleón, por ejemplo. Porque al final Jesús... Hay diferencias, pero sí, claro, por ahí va la cosa. Que se dice que al final
pocos personajes históricos han sido tan estudiados y están tan demostrados a través de textos como Jesús. Exacto. Entonces, bueno, al final yo creo que la duda puede venir del tema sí, de si es el Hijo de Dios o no, pero la existencia yo creo que no hay ninguna duda a día de hoy. A día de hoy, ningún historiador serio que se precie duda de la existencia de Jesús. O sea, siempre hay algún conspiranoico por ahí, igual que en la medicina, hay algún conspiranoico que no cree en la vacuna, Claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues ese sería... Tierra plana. O la tierra plana, exacto, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero en el caso de la historia, vamos, es un consenso total y absoluto prácticamente el hecho de que Jesús existió. Pero como tú dices, el quid de la cuestión está en si él fue hijo de Dios o no, que es otra cuestión distinta. Claro. Y ya eso sería, bueno, cosa de estudiar los textos, pero también es una parte bastante importante de la fe, ¿no? Sí, o sea, digamos que normalmente la gente tiene una visión de lo que es la fe, que es una visión errónea, ¿no? Por ejemplo, y esto yo lo hablo con mis alumnos bastante, ¿no? Me dicen, bueno, creer, es decir, tener fe, es creer sin razones. Claro. Tú te lo crees porque te lo dicen y tú lo aceptas, ¿no? Claro. Como un niño cuando le dicen Papá Noel te va a traer regalos en Navidad. Claro. El niño lo que tiene es tu testimonio y se cree lo que tú dices porque eres su padre o su tío o lo que sea, ¿no? Pero la fe no es eso realmente. La fe es reconocer que llega un punto al que tú no puedes llegar y utilizar lo más razonable, los argumentos más razonables para decir esto es razonable. Esto lo más seguro es que sea válido. Es decir, la fe es creer pero con razones. No es creer ciegamente porque te lo diga tu primo o te lo han dicho tus padres de pequeño. Entonces, no, eso no es una fe real, ¿no? Entonces, con el caso del Evangelio, nosotros los creyentes estudiamos no solamente la teología, sino el contenido de los textos, la historiografía, lo que hay alrededor del contexto, y todo eso nos indica que lo más razonable es que realmente lo que se relata en esos textos sea verdad. Claro. Pero efectivamente, perdona, ¿no? Por contestar tu pregunta, hay un paso de fe. Claro. Pero hay un paso de fe no solamente en la religión, sino incluso cuando uno hace ciencia, por ejemplo, claro, uno tiene que hacer un estudio, hace un análisis de los papers previos, de los artículos científicos que han hecho otras personas, y tú tienes que tener fe en que lo que dicen esos artículos son reales, se han hecho adecuadamente, que bueno, si hay algún científico que nos está escuchando podrá contarnos de asuntos problemáticos con el método científico, claro, con la réplica de experimentos. Entonces tú, quieras o no, tienes que tener un pequeño paso de fe, un pequeño gran paso de fe, para aceptar que eso es razonable. Con la religión ocurre igual. Tú razonas, estudias, investigas y siempre se requiere ese pequeño gran paso de fe para decir Jesús fue hijo de Dios. Pero es una fe razonada. O sea, ese es el punto que a mí me parece súper interesante porque, claro, hay cosas que a día de hoy, pues todavía, bueno, de hecho, si nos vamos con el Big Bang, por ejemplo, claro, no tenemos ninguna prueba tampoco, también es fe. Es una fe que puede estar razonada por cierta teoría, pero claro, tampoco hay... O sea, es a lo que me refiero. Fe, no, efectivamente. Y las personas que nos estén escuchando están diciendo, bueno, pero ¿qué fe, no? Porque eso es un estudio empírico. Pues sí, siempre hay un paso de fe. Claro. Porque, por ejemplo, tienes que suponer que las leyes de la naturaleza siempre han funcionado del mismo modo que funcionan hoy. Si no tienes esa suposición, tu estudio científico cae, porque el Big Bang, digamos que utiliza datos actuales para ir atrás en el tiempo y decir, por ejemplo, si el universo se está expandiendo, significa que en un punto anterior toda la materia se unió en un punto único que luego suponemos explosionó, etc. Pero claro, si tú no supones que las leyes han funcionado siempre igual, ya entonces el experimento no te vale. Por lo tanto, siempre, en el 100% de los casos, se requiere un pequeño paso de fe. Claro. Otra pregunta que me surge, yo voy a aprovechar acá. Adelante, dispara. ¿Por qué se nota? Yo también he leído la Biblia, no completamente, pero he leído bastante, y sí noto un cambio de personalidad de Dios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, es verdad que el Antiguo Testamento con el tema, pues, de las plagas y de ese continuo como castigo, por decirlo así. Y después tenemos el Nuevo Testamento, que es todo lo contrario, que es puro amor y amor al prójimo y cero guerra. Entonces,
¿por qué este cambio de personalidad en los textos? Bueno, yo te voy a negar la mayor y te voy a decir que no hay tal cambio. O sea, es muy común verlo así y es normal, ¿no? Uno lee el Antiguo Testamento en el que salen los israelitas conquistando o intentando conquistar la tierra prometida, luchando, etcétera, huyendo de Egipto, etcétera. Y luego llegamos con el Nuevo Testamento en el que tenemos un Jesús que te dice ama al prójimo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tenemos un Jekyll y Mr. Hyde aquí? ¿Qué está pasando, no? Pues la realidad es que no, es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos están hablando del mismo Dios. Es decir, vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento un Dios que aborrece el pecado y que intenta instaurar un sistema mediante el cual el pueblo abandone el pecado y se acerque a él. Entonces, vemos, por ejemplo, en el caso de Egipto, como Egipto, digamos que identifica, en la figura de Egipto se está identificando lo que es el pecado y el pueblo tiene que huir, tiene que buscar la tierra prometida, etcétera, ¿no? En el Nuevo Testamento, en realidad, vemos lo mismo en la figura de Jesús. Un Dios que aborrece el pecado y que ante el problema que se ve muy claramente en el Antiguo Testamento de que el ser humano no es capaz de huir del pecado por sí mismo, le ofrece la solución, que es que él mismo va a morir por esos pecados del pueblo, ¿no? Es decir, cuando uno peca, el pecado te separa de Dios, ¿no? Como Dios es vida, el pecado que te separa de Dios, eso sería muerte, ¿no? Entonces, en ese caso, en el Antiguo Testamento, lo que hacían los israelitas eran matar a un cordero, digamos, acabar con un cordero, con un pichón, por ejemplo. Exacto, ¿no? Digamos que ahí la muerte conlleva derramamiento de sangre. Entonces, por no morir las personas, se mataba a un cordero, etcétera, ¿no? Pero claro, como era un sacrificio imperfecto, tenían que seguir pidiendo perdón por los pecados, etcétera, ¿no? Y aquí es cuando aparece Jesús y dice, bueno, yo voy a ser ese cordero perfecto, ese derramamiento de sangre perfecta que sirva para los que han estado en el pasado, los que están en el presente y los que estarán en el futuro. Entonces, por un lado vemos ese aborrecimiento del pecado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y también vemos un Dios de amor tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos un Dios paciente con las personas que son pecaminosas, ¿no? Claro. Continuamente le está dando oportunidades al pueblo de Dios y a las personas que se unen al pueblo de Dios. Hay casos de personajes extranjeros que se unen a los judíos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento vemos esa culminación de esa paciencia de decir, ahora incluso tú mismo vas a poder pedir perdón por los pecados y ese perdón te será ofrecido, ¿no? Entonces yo no veo esa separación entre Antiguo y Nuevo Testamento, sino que veo una continuidad. Pero sí es cierto que se ha repetido mucho y está, digamos, en el subconsciente popular, ¿no? No, claro. O sea, yo lo digo justamente por eso de, al final, escuchándote, reflexiono un poco y digo, bueno, por ejemplo, las plagas de Egipto, al final son causa de Faraón negando a Dios. O sea, en ese momento, porque es como, bueno, yo te voy a demostrar que yo soy Dios y te lo voy a demostrar de esta manera. Y que era cuando Faraón no quería dejar ir al pueblo israelí y demás antes del éxodo. Pero, claro, es como esa manera de intentar mostrar la divinidad a través de actos e intentar a través de esa divinidad acercar a la persona. Exacto. Sí. Pero, claro, es que hay que reflexionar. Fíjate que esto Miguel de Unamuno lo explicaba muy bien. Él decía uno de sus famosos discursos que vencer no es convencer, ¿no? Entonces, eso lo vemos en el caso de Egipto con las plagas, por ejemplo. Dios es Dios y podría decir, voy a liberar a mi pueblo y lo voy a hacer así, ¿no? En un instante. Pero habría vencido en ese momento, pero no habría convencido, ¿no? Claro. Sin embargo, lo que hace es decir, bueno, yo poco a poco voy a mostrar que yo soy Dios. Voy a mostrar que este tipo que se llama Moisés no está loco, no está diciendo locura, sino que realmente es un enviado de Dios. ¿Y cómo lo muestra? Gradualmente con esas plagas. Y de ese modo no solamente vence, sino que convence tanto a Faraón como al pueblo de Egipto, como a nosotros que estamos leyendo ese relato en el día de hoy. Claro. O sea, una estrategia inteligente. Sí, claro. No, tiene todo el sentido. Más allá de... Porque, bueno, hablamos de los milagros de Jesús y demás, pero hay algo físico que pueda corroborar cosas de la Biblia. O sea, bueno, por ejemplo, sé que está
se encontró ay Dios, el ataúd de Caifás, que era el sacerdote, tumba, digamos. claro, el sacerdote, bueno, el sacerdote Sí. Que condenó a Jesús de cierta manera, pero más allá de eso, ¿hay algo relacionado con la religión que podamos contrastar con algo físico a día de hoy? Sí, hay muchos datos que consideramos arqueológicos, históricos, que nos muestran eso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que es de mis favoritos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham vivía en un país pagano, ¿no? Digamos, y luego él sale como nómada y encuentra a Dios, ¿no? Bueno, pues el país de donde sale Abraham se llamaba, según la Biblia, Ur de los Caldeos. Bueno, durante muchos siglos, los estudiosos de la Biblia han dicho, bueno, esto de Ur de los Caldeos, esto no existe, o sea, eso se lo ha inventado la Biblia, esto es una invención, esto nos muestra que bueno, que alguien se la inventa y la ha puesto ahí y ya está, ¿no? Hasta que finalmente, a partir del siglo XIX, se empiezan a descubrir unos yacimientos que muestran que ese Ur de los Caldeos era real, ¿no? Okay. Entonces, han tenido que pasar casi 2000 años para que, después de leer la Biblia, diga, oye, en verdad esto existía, ¿no? Y hay muchos más datos, pero en definitiva, no solamente hay datos arqueológicos que nos muestran que lo que dice la Biblia es cierto, sino que aparte no hay datos que nos digan esto es mentira, ¿no? Porque a mí eso me parece igual de importante. Imagínate que se descubriese la tumba de un carpintero llamado Jesús, muerto en el 37 después de Cristo, o ya no porque él no nació en el año 0, no hay un error de cálculo, un poquito después, entonces en vez del 33 vamos a hablar del 37, por ejemplo. Vale. O incluso después, ¿no? Oye, no murió con 33 años, murió con 50 años. Claro, por ejemplo, ¿no? Pues, oye, eso nos daría dudas razonables sobre si lo que dice la Biblia es verdad o no, porque el cristianismo, como dice Primera de Corintios, está basado en un milagro que es el milagro de la resurrección. Y si no hay resurrección, vana es nuestra fe, como dice Pablo. Ese sería el punto clave. Si se encuentra la tumba de Jesús, el cristianismo caería. Oye, imagínate que se encuentra. Pues eso sería un dato arqueológico, digamos, increíble, que nos mostraría que la Biblia es errónea. Y sin embargo, todavía no se ha encontrado nada después de miles de años, ¿no? Eso también es un indicio de la veracidad del Evangelio. Claro. Sí, bueno, que es lo que tú dices. No es solo, ok, tenemos los textos, pero claro, demuéstrame tú que esto no pasó así, porque debería ser fácil, ¿no? O sea, si es tan obvio, debería ser fácil. Exacto. Pero, y lo contamos con otros textos, ¿no? Textos, libros como el libro del Mormón, etcétera, otros textos religiosos que muy fácilmente se desmontan, ¿no? Claro. ¿Este fue el que fue encontrado en Nueva York? No. No recuerdo el lugar exacto, pero básicamente tenemos al profeta, digamos, de los mormones, que afirmó haber encontrado unas tablas de oro que venían escritas y que él las metió dentro de un sombrero y las leyó así, las interpretó mientras un escribano la transcribía, ¿no? Bueno, en verdad, ¿qué forma tienes tú de demostrar eso? Bueno, pues oye, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Claro, o sea, no hace tanto tiempo. Si se encuentran las tablillas, pues eso mostraría que el libro del Mormón es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Y sin embargo, no hay rastro alguno de las tablillas ni nada que se le parezca. Solamente tenemos un testimonio individual, que es el de ese profeta. En el caso del cristianismo, digamos que no tenemos un testimonio individual. O sea, tú piensas lo siguiente, ¿no? Si yo llego y te digo, Dios me ha hablado, me tienes que dar todo tu dinero, dame tu casa. Claro. Hay gente que le echa cara y viene con estas cosas, ¿no? ¿Cómo puedes tú demostrar que lo que yo te digo es realmente palabra de Dios? Realmente no hay manera. No hay manera porque es como una especie de revelación individual. Bueno, pues eso es lo que ocurre con los mormones, con los testigos de Jehová también, ¿no? Son revelaciones individuales lo que tienen. Con Mahoma también ocurre y con otras religiones. No puedes comprobar su veracidad de ninguna de las maneras, porque te tienes que fiar de lo que esa persona te diga, que es que lo que ha recibido una palabra de Dios. Pero el cristianismo es distinto.
Porque el cristianismo te dice, primero, no es una revelación, estamos hablando de muchísimas personas a lo largo de la historia que construyen un relato común y luego que se demuestra histórica, arqueológicamente como algo veraz y verdadero. Y de hecho han sido varios casos a lo largo del siglo XX, por ejemplo, de ateos que han dicho yo voy a demostrar que la Biblia es falsa, que el cristianismo es falso, y lo que acaban es haciéndose creyentes. Entonces yo le invito a las personas que nos escuchan que puedan ser legítimamente ateas, eso es totalmente normal. Oye, intentar investigar para ver si eso es cierto o no, porque el cristiano no tiene miedo a eso. Claro. Y algo que mencionabas muy importante, que claramente el cristianismo está basado en la resurrección, porque si la resurrección es posible, todo lo demás es posible también. Pero yo también lo veo desde cierta parte también está basado en la calidad de persona que fue Jesús, que creo que es la única persona en la historia con una vida impoluta. Entonces, hasta ese punto tampoco puedes demostrar ni siquiera ese error, porque mucha gente habla de, bueno, los comerciantes en el templo, pero claro, eso comparado con otros profetas es muy diferente. Entonces digo, bueno, ok, Jesús no era el Hijo de Dios, por suponer. Yo no quiero creer eso. Igual es una persona que deberíamos de seguir. O sea, independientemente de ser el Hijo de Dios o no, es una persona que deberíamos seguir porque con una vida impoluta. Entonces digo, bueno, incluso si no quieres creer, velo de esa manera. Como una guía moral. Como una guía moral, Sí, exactamente. eso es cierto. O sea, esto es importante, ¿no? Porque si tú tienes un maestro, una guía, y se descubre que ese maestro ha cometido corrupción, ha cometido, pues no sé, asesinato, 1.000 millones de cosas que podamos imaginar, entonces ese maestro ya no es una buena guía, ¿no? Te estás dejando guiar por un ciego, ¿no? Un ciego moral. Claro. Sin embargo, el caso de Jesucristo, si lo que dice el Evangelio es cierto, moralmente era impoluto, como tú dices. De todas maneras, digamos que lo que te muestra la Biblia es que aunque tú quieras seguir la vida de Jesús al 100%, aunque tú quieras ser tan ético como Él, el ser humano nunca lo va a poder conseguir, porque nos equivocamos. Claro. Somos seres humanos y si no te equivocas en una cosa, te equivocas en otra. Incluso a veces cuando quieres hacer un bien, haces un mal. Y podemos ir más allá. A veces incluso a la gente que tú más amas, a tu familia, por ejemplo, incluso por querer hacerle un bien, les puede hacer daño, ¿no? Claro. Somos seres humanos y eso puede ocurrir. Pero el caso de Jesucristo no es intentarlo, no es que Él lo intente, no es que Él lo es, ¿no? Entonces, la Biblia nos muestra que no somos capaces de llevar una vida tal y como Jesús la llevó, que solamente Jesucristo es el que nos hace limpiarnos de esos errores que nosotros tenemos. Solamente Él nos libra de ese mal, de esos fallos y de ese pecado. Ese es el punto central del Evangelio. Claro. Ahora, a través del pensamiento y a través de la filosofía, ¿se puede describir a Dios? Sí, por supuesto. Digamos que hay varias formas de describir a Dios. Hay formas más intelectuales, argumentativas, como han hecho Tomás de Aquino, Aristóteles en su teísmo, o deísmo más bien, no era cristiano, pero empieza a definir lo que es Dios, ¿no? La primera causa, este tipo de cosas. O sea, digamos que hay acercamientos intelectuales, San Anselmo, por ejemplo, pero luego hay también acercamientos más experienciales, más íntimos, digamos, en los que tú, una vez que has razonado y dices, oye, Dios existe, yo ahora no me vale con el argumento de las 5 vías tomistas, por ejemplo, sino que yo quiero vivir esa realidad, ¿no? Entonces tú, en oración, te acercas a Dios y eso también es una forma de comprobar si eso es cierto o no, ¿no? Porque, bueno, un Dios que no se muestra en tu propia vida, entonces no es un Dios omnipotente, un Dios omnipresente que está presente incluso en tu propia vida, en tu propia realidad, ¿no? Entonces hay varias posibilidades, una posibilidad más argumentativa, intelectual y una posibilidad más subjetiva, emocional, experiencial. Eso es súper importante, en verdad. Porque un Dios que nos crea y un Dios que nos ama no puede hacer que su conocimiento dependa de algo intelectual. ¿Por qué? Okay. Porque a lo largo de la historia hay muchas personas que no han tenido posibilidad de tener formación, educación. Si tú te has criado trabajando en el campo toda la vida, no has podido ir a la universidad o ni siquiera asistir a la universidad en ese momento, Dios tiene que dar una vía de conocimiento que no sea exclusivamente intelectual y lo hace. Es una vida también subjetiva, digamos, emocional, que no se contrarresta, digamos que se complementan, ¿no? Por eso se puede acceder a Dios de varias formas.
¿Tienes algún argumento que a ti te guste o, por decirlo así, tu argumento favorito para demostrar la existencia de Dios? Pues sí, te voy a dar dos respuestas, ¿vale? Y luego te explico por qué. La primera sería lo que se llama el argumento de la contingencia, ¿vale? Y es que todo lo que existe es creado por algo exterior a eso mismo. El ejemplo más sencillo es que tú existes no porque tú te hayas creado a ti mismo, sino que tú tienes unos padres que te han creado, ¿no? Y tus padres tienen otros padres, etcétera, etcétera. En el mundo, la experiencia que tenemos es que todo es creado por algo exterior a sí mismo. Entonces, uno acaba preguntándose, ¿de dónde proviene el universo? ¿Cómo es posible que el universo se haya creado a sí mismo? De hecho, esto es lo que defienden la mayoría de ateos, que es que el universo, la materia, surge por las leyes de la naturaleza. Claro. Pero claro, las leyes es una trampa, en verdad, porque las leyes de la naturaleza rigen la materia. O sea que para que haya leyes ya tiene que haber materia. Y si hay materia, tiene que haber leyes que rijan esa materia, ¿no? Es como la pescadilla que se muerde la cola. Básicamente están diciendo que el universo se crea a sí mismo. Pero no hay ni un solo experimento que nos muestre que algo se pueda crear a sí mismo. Es absurdo, es totalmente irracional. Por lo tanto, hay que pensar en algo que sea exterior al universo, que le crea el universo. Y como el universo es materia, tiene que ser algo inmaterial. Y eso es lo que nosotros llamamos Dios, los creyentes, que es lo que crea el universo. Claro. Bueno, ese es el primero. Claro, te iba a preguntar. Me falta el segundo. Te iba a preguntar. Entonces, eso digamos que es un argumento que a mí me parece muy convincente intelectualmente hablando. Y ahora te traigo uno que no es solamente intelectual, sino que también más experiencial, ¿no? Y es que, digamos que no solamente encontramos argumentos en favor de la existencia de Dios, sino que hay una enorme cantidad de argumentos a favor de la existencia de Dios. Es decir, son argumentos acumulativos. Imagínate, tú tienes una sola prueba de la existencia de Dios, dices, bueno, tengo una sola prueba, pero bueno, podría ser que no exista, ¿no? Pero cuando tienes no una, sino 2, 3, 4, digamos, virtualmente infinitas pruebas de la existencia de Dios, dices, bueno, es que esto, ¿cómo va a ser mentira, no? Y si te vas al bando contrario, al bando ateo, no tienen prueba de la no existencia de Dios. Claro. De hecho, suelen decirte, bueno, es que no se puede demostrar la no existencia de algo, que eso es falso, pero bueno, suelen decirlo, o suelen decir, es que eres tú el que tienes que demostrarlo. Es decir, el ateísmo finalmente son una serie de objeciones y no pruebas de la no existencia de Dios. Entonces tienes en un bando un abanico enorme, virtualmente infinito de pruebas, y en el otro no tienes ni una sola prueba. Claro. ¿Con cuál te quedas? Claro. Como hablamos de Dios, pues la gente no quiere aceptar ese abanico. Pero si hablase de cualquier otra cosa, la gente se quedaría con el abanico de pruebas. Claro, que al final lo de que no se puede demostrar que algo no es cierto, o sea, yo puedo demostrar que no existe un triángulo circular, por ejemplo. O sea, exactamente. Tú puedes demostrar, por ejemplo, que aquí no hay un elefante en esta habitación. Claro. ¿No? Tenemos que ver. Claro. Puedes decir, bueno, es invisible. Bueno, vamos a tocar. Claro. Entonces, puede demostrar la no existencia de algo. Eso es algo, es una falacia en filosofía, el hecho de que alguien diga no se puede demostrar la no existencia de algo. Pero bueno, alguien lo dijo y se ha repetido muchísimo y aquí seguimos, ¿no? Vale. Y en cuanto a las diferentes, porque bueno, sí es verdad que desde los inicios de los tiempos, incluso, que es otro argumento como más en contra de la religión, es como es algo muy humano tener que creer en algo. Es algo que se dice bastante. Es algo muy humano tener que creer en algo. Pero, ¿por qué el Dios cristiano, el Dios católico, y por qué no sé, otro Dios? ¿Por qué ese creador? Porque, bueno, lo que hablamos de... Vamos, o sea, todo se crea a partir de algo, entonces, ¿quién creó ese algo? Ok, un Dios, pero ¿por qué el Dios cristiano? Pues hay varios motivos, ¿no? Es decir, tenemos un abanico de dioses, ¿no? Hay muchas religiones. ¿Por qué solo el cristianismo? Bueno, la realidad es que es la única religión que es comprobable históricamente, como hablábamos. El resto, como te decía, te tienes que fiar de revelaciones individuales, revelaciones subjetivas de las cuales tú no puedes demostrar, ¿no? O no son religiones
como tal, son una especie de filosofía, ¿no? Es el caso Claro. del Tao, del taoísmo, ¿no? Claro, claro. Del sintoísmo, son religiones, sí, pero bueno, son una especie de filosofía mezclada con una visión religiosa, etcétera, ¿no? Pero religiones como tal, la única que tú puedas demostrar su veracidad es el cristianismo. Pero por otro lado, incluso aunque no tires por esa vía, se puede ver que el cristianismo es el único que te ofrece el Dios que puede ser real. ¿Por qué? Porque es un Dios personal, es un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, y digamos que cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo razonamiento, tengo un pensamiento, y yo creo que cuando razono correctamente, y por lo tanto yo puedo alcanzar verdades. Claro. Hasta ahí bien, ¿no? Vale. Pues si tú eliminas a Dios de la ecuación y tú dices, bueno, somos simplemente monos evolucionados montados en una roca en el universo, Claro. pues significa que tu cerebro, al estar formado exclusivamente de un modo evolutivo, significa que tú no sabes si tú estás alcanzando verdades o no. ¿Por qué? Porque tu cerebro se ha formado no para alcanzar verdades, sino para sobrevivir. Y quizás tu cerebro te ha estado mintiendo para que tú creas que estás pensando en verdades, y en verdad lo único que hace el cerebro es decir, no, tú sobrevives, aunque estés en una mentira, pero de este modo vas a sobrevivir. Si nosotros pensamos, o si postulamos un Dios racional y un Dios personal, aunque utilice métodos evolutivos, que eso sería factible, esa razón que tú utilizas está justificada en el principio, ¿no? De la cadena de causas, ¿no? Es decir, tú vas atrás en el tiempo. ¿Por qué yo pienso esto? Porque he observado tal, porque, digamos, el razonamiento es correcto, tal. Vas atrás en el tiempo. Ese razonamiento queda justificado porque Dios es un Dios personal, racional, que te ha hecho con un propósito, con una finalidad en específico. Si tú no tienes ese punto inicial, entonces ni siquiera sabes si lo que tú piensas que es verdad es realmente una verdad. Claro. No, y terminamos, bueno, con toda la teoría de vivimos en una simulación. Exacto, exactamente. Ok, ahora, bueno, me gustaría entrar en el principal, creo que el principal marrón de todo el asunto, que es por qué Dios, al menos a nuestra percepción, permite que pasen cosas malas. Bueno, sí, creo que tú me lo explicas. Bueno, digamos que nosotros estamos viendo una parte de la película, digamos, ¿no? Pero realmente la gran mayoría de maldad que existe en el mundo es causada por Dios, ¿no? Pregunto, ¿no? O sea, yo recuerdo que mi profesor de filosofía en el instituto decía, bueno, yo no puedo, yo hablando con él, ¿no? Yo no puedo creer en Dios porque hay muchos niños que pasan hambre y mueren de hambre en el mundo. Y es una realidad, una terrible realidad, ¿no? Pero claro, ¿quién es el responsable real de que esos niños estén muriendo? ¿Por qué vivimos como si no hubiera un Dios? Y cuando ocurre algo malo, entonces miramos hacia el cielo y decimos, Dios, ¿por qué permite esto? Bueno, Dios te ha dicho cómo tienes que vivir para que esas cosas no ocurran. Pero sin embargo al ser humano le interesa más el dinero, le interesa más la economía, más que decir, aquí hay un pueblo que está pasando hambre, por lo tanto vamos a apoyarnos entre todos para que todos tengamos lo mismo y no uno tenga más que otro, ¿no? Entonces yo ahí veo una gran responsabilidad del ser humano. Aún así, uno puede decir, oye, vale, pero hay niños que resulta que tienen un cáncer, ¿no? ¿Y qué pasa, no? ¿Es culpa también del ser humano? Pues mira, hay gente que afirma que sí, ¿no? Porque tenemos una globalización, un mundo que ecológicamente está fatal, eso puede incidir, vale. Pero bueno, vamos a obviar ese argumento y vamos a decir que a un niño le aparece esa enfermedad, esa terrible enfermedad y fallece, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se responde eso a los ojos de Dios? Bueno, pues que nosotros estamos mirando, por muy duro que pueda sonar todo esto, porque yo conozco casos de fallecimientos por cáncer, etcétera, y esto es siempre, en el 100% de las ocasiones, terrible, ¿no? Y es muy duro para las personas que lo viven. O sea, yo lo que voy a decir no es para decir que la gente no tiene que estar triste, que no tiene que pasar duelo, ni nada de eso, porque eso psicológicamente es necesario, somos humanos, y eso es así, ¿no? Pero cuando nosotros, digamos, miramos a Dios y decimos, ¿por qué Dios? Estamos viendo solamente una parte de la película, ¿no? Es como si tienes una serie de 5 temporadas y estás en el 3er capítulo de la primera temporada, ¿no? Bueno, espérate que la película sigue, ¿no? Y lo que nos dice los evangelios es precisamente que Dios lo que ha hecho con su muerte y su resurrección es solucionar todos estos problemas que vivimos en nuestras vidas. Es decir, nosotros, cuando vemos el fallecimiento de un niño, vemos ese sufrimiento, vemos
esa muerte, pero lo que nos está diciendo Dios es que al final de la historia no hay un lugar de muerte, sino que hay un lugar de vida. Claro. Nosotros estamos en un momento transitorio y todos estos problemas que vemos tan terribles que lo son, tendrán una solución, y Dios es especialista en coger estas muertes y transformarlas en vida. Claro. Eso no significa que no suframos, porque si un padre pierde a su hijo, ¿cómo no va a sufrir, no? Claro. Yo soy padre y no quiero ni imaginar lo que tiene que ser eso. Pero en definitiva, Dios tiene reservada la vida para todas las personas que se acerquen a Él. No tenemos que quedarnos en este momento instantáneo, sino ver todo el conjunto de la película. Bueno, hay unas experiencias, por ejemplo, pero que te digo, que me parece espectacular por el hecho de decir quién llegó a eso. Pero te pongo un ejemplo. Mi abuela materna, ella era muy apegada a la religión y no tuvo una vida para nada fácil. O sea, el esposo fue asesinado, perdió un hijo también. O sea, tuvo una vida bastante caótica que a cualquiera le haría perder la fe. Es real, es tu abuela real. Sí, no, te estoy hablando de algo referencial. Y claro, son experiencias que a cualquiera le harían perder la fe. Pero ella más bien decía que cuando uno reza, uno dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces ella, de cierta manera, aceptó ese destino, por decirlo así, con la fe de que Dios tiene planes más grandes. Entonces digo, coño, muchas veces nosotros rezamos y muchas veces nosotros decimos cosas por decirlas, pero en el momento que pasa algo, reprochamos. Y digo, bueno, hasta cierto punto, mi abuela, que nunca estudió filosofía, simplemente con el hecho de prestar atención a una oración, llega a una conclusión que es totalmente real. O sea, entonces por esa parte digo, wow, qué importante, y me recuerda lo que dijiste de que al final Dios se muestra a todo el mundo, no solo al filósofo, no solo al cura, sino a todo el mundo, ¿no? Exacto, sí. Sí, además que, o sea, yo pienso en las personas que afirman, bueno, si Dios existe, entonces quitaría todos estos males, quitaría todos estos sufrimientos, y pienso, bueno, ¿qué están pidiendo estas personas exactamente? Están pidiendo como a los niños pequeños cuando no quieren cuando algo no les gusta y se enrabietan, ¿no? O sea, nosotros en verdad somos seres humanos, las personas se equivocan y sufrimos por ello. Entonces, vamos a sufrir por ello. Si le pedimos a Dios que nos quite todos los males, estamos siendo como esos niños pequeños que no entienden que estamos viviendo en el mundo real y que este mundo real tiene consecuencias. O peor incluso, quizás le estamos pidiendo a Dios que seamos nosotros como Él, ¿no? Y claro, que se aleje este sufrimiento de nosotros, cuando en realidad nosotros somos seres limitados y ese sufrimiento va a ser una realidad tarde o temprano. Entonces la verdad que a mí me llena de esperanza, digamos, casos como el de tu abuela, que dentro de la dificultad, dentro del dolor, son capaces de decir, aún así, Dios, yo confío en ti, ¿no? Esa es una fe que yo considero verdadera. Claro. Porque, claro, imagínate, ¿no?, que tú te casas con tu esposa, por ejemplo, y resulta que... Sí, que muere por cualquier cosa. Bueno, te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tú te casas con tu esposa y tú te quedas sin trabajo y tu esposa te mantiene con su trabajo, pero ahora resulta que ella pierde su trabajo también. Bueno, tú te estabas manteniendo con la comida que ella daba, ¿no? Pero si ahora ya no te da la comida, tú abandonas a tu esposa. Claro. O sea, podría abandonarla, pero eso ¿se llamaría amor? Claro. ¿Amor por tu esposa? Yo creo que no, ¿no? Claro. Pues con el caso de Dios sería similar, ¿no? O sea, cuando Dios te da las bendiciones, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Cuando no te da bendiciones, incluso te viene algo malo, ya, ¿qué pasa? ¿Ya no amas a Dios? Entonces, bueno, eso no es una fe verdadera, ¿no? Claro, que es lo que decimos, bueno, que he escuchado que se le llama el religioso de turbulencia. Que es que no creo, pero cuando hay una turbulencia en el avión, exacto, creo. Reza lo que sea. Y también está el hecho de que al final, él parece paradójico, pero sin mal no puede existir el bien tampoco. O sea, y te pongo otro ejemplo referencial. En Venezuela, por ejemplo, aquí en España no se valora un supermercado lleno, por decir algo, porque es la normalidad. Cuando yo llegué a Venezuela, yo me acuerdo de yo entrar a un supermercado y decir, wow. O sea, qué barbaridad.
Y digo, claro, es que si yo no conozco el mal, no voy a valorar el bien. Entonces, bueno, esto también da pie a... Totalmente, ¿no? Hace poco hemos tenido unos amigos colombianos, se han quedado en nuestra casa unos días con nosotros, y nos decían, bueno, es que esto del apagón que os ha pasado, Sí, madre claro. mía, que se cae España por unas horas sin luz, y allí nosotros estamos un día y no pasa nada, ¿no? En Venezuela ocurre también, Claro, ¿no? claro. Me consta, ¿no? Pues bueno, como estás acostumbrado a lo bueno, te pasa algo muy malo pequeñito, y ya, bueno, en el fútbol ocurre igual, ¿no? Claro. A mí que me gusta el fútbol, no soy del Madrid, ¿no? Pero cuando el Madrid pierde es como la hecatombe, ¿no? Claro. Bueno, están acostumbrados a ganar, claro. Mi equipo, yo soy del Córdoba, yo me alegro cuando gana, ¿no? O sea, y sigo siendo del Córdoba aunque pierda, ¿no? Ahora yendo a un tema más de actualidad, un tema más social, tú, bueno, eres divulgador del cristianismo y me imagino que has vivido de primera mano, pues, todo este rechazo que ha habido últimamente. ¿Es algo que de verdad experimentas? ¿Es algo que es real el que tú sientas rechazo al cristianismo? Porque es lo que hablábamos al principio de decir que ya casi es un motivo de burla. El decir, mira, él cree que va un hombre y resucita. Mira, él cree que hay un Dios. O sea, que es casi como, mira qué tonto. Sí. ¿Tú lo experimentas? Yo eso lo he vivido toda la vida, pero además es doble, ¿no? Porque yo por un lado era cristiano y eso ya es un poco raro, y segundo, aparte de cristiano, yo no soy católico, sino que soy protestante, y entonces es un doble desconocimiento, digamos, ¿no? Ya parece, la gente se cree que eres de una secta o algo así, cuando tenemos una historia de cientos y cientos de años y además arraigada en el cristianismo verdadero. O sea, bueno, en definitiva, tanto incomprensión por parte de los que no creen como a veces de los mismos religiosos. Pero sí, he recibido mucha incomprensión, incluso hoy todavía personas adultas como nosotros, cuando se enteran que eres creyente ya te tratan distinto, te ven de un modo diferente y bueno, te habla también de cómo son las personas, ¿no? Incluso en la facultad yo veo que tú puedes hablar de Dios. Yo te dije al principio, ¿no? Yo quiero hablar de Dios y por eso estudio filosofía. Bueno, pues ahora que estoy en la facultad de filosofía, yo puedo hablar de Dios libremente, nadie me pone ninguna pega, y eso es maravilloso, gracias a la libertad de expresión y a las leyes que tenemos, pero... Aquí al menos. Aquí al menos. En Estados Unidos te meten un tiro. Sí. Desde luego, ¿no? Desde luego que no llega aquí y ojalá se mantenga... Claro, pero digo que... Pero efectivamente, de momento podemos. Pero fíjate que cuando la gente se da cuenta de que hablas de Dios, y no solamente eso, sino que te lo tomas en serio, ahí es cuando yo veo el problema. Dicen, espérate, que no hablas de las demostraciones de la existencia de Dios, sino que te lo crees. Ahí es cuando ya te empiezan a ver diferente. También, por ejemplo, te sitúan en una opción política concreta. Si eres creyente, eres de derecha y votas a un partido en específico. No tiene que ser así. O sea, hay creyentes en todos los bandos políticos y es legítimo que seas de uno o de otro. Eso cada uno como sea, ¿no? Y aparte, incluso puedo seguir hablando porque recibo mucho hate por ser cristiano, ¿no? O sea, insultos, amenazas de muerte, amenazas de denuncia, o sea, de todo. Yo me encuentro de todo. Y la verdad que es doloroso ver cómo la gente actúa así. O sea, yo ya digamos que no me duele recibir esos insultos porque es tan continuo que ya que no ni te llega, digamos, ¿no? Pero sí que cuando reflexionas dices, ¿pero por qué la gente tiene tanto odio? Simplemente yo pienso distinto en un ámbito específico y tú piensas de otro modo. ¿Por qué me tienes que rechazar? ¿Por qué me tienes que separar? Bueno, eso significa que llevamos décadas hablando en los colegios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De cómo hay que respetar a las minorías, cómo hay que respetar a los demás, y eso a la gente le entra por aquí y le sale por el otro oído, ¿no? Claro. Y bueno, también va con toda la agenda política y todo el contexto político, que es lo que tú dices, es como directamente, si eres creyente, ya te ataco porque eres de este bando político. Y es cuando te dicen, bueno, exacto, sí, ¿no? Ya te tachan de... nada que ver, o sea. Te tachan de facha, te tachan de anti-inmigración, y para nada es así, ¿no? Pero bueno. ¿Y a qué crees que se debe este cambio cultural, como este rechazo a la religión? Hombre, yo creo que se debe al desconocimiento y al miedo al otro, ¿no? O sea, nosotros tendemos a ser grupos, socialmente, antropológicamente, tendemos a favorecer al que piensa como tú.
y tendemos a rechazar al que no. Eso ha sido siempre así, ¿no? Y de ahí viene el racismo, ¿no? El que tiene otro color de piel, pues fuera, lo demonizamos, etc. Y eso ocurre en muchísimos ámbitos. Ocurre también en la religión, como vemos, ocurre en la política y en todos los ámbitos. No sé si se debe al miedo, no sé exactamente a qué se debe, pero es una realidad. Y esto ocurre incluso hoy, momento en el que hay una especie de auge del cristianismo en la sociedad, ¿no? Porque culturalmente, bueno, ahora Rosalía ha sacado un disco de corte cristiano y ya parece que ha cambiado todo, y es verdad que hay una tendencia, digamos, más favorecedora ahora, hoy, a la religión. Bueno, esto yo no lo he vivido en mi vida, esto es nuevo ahora, y sí es verdad que hay, digamos, un mayor conocimiento, un acercamiento al cristianismo, pero bueno, sobre todo creo que es un acercamiento estético, un acercamiento más de una moda, y que esa moda cambiará, ¿no? El evangelio verdadero siempre va a ser una minoría, eso lo ha sido siempre y lo seguirá siendo en el futuro. Una duda que me surge, porque conozco algunas, pero me gustaría que tú me lo explicaras mejor. ¿Qué diferencia hay entre cristiano protestante? Por ejemplo, porque sé que también hay distintos tipos de protestantes, si no me equivoco. Exacto, sí. Pero en tu caso, con el catolicismo. Bueno, pues hay una diferencia muy básica, que es la siguiente, que es que el protestante piensa que la única autoridad divina está en la Biblia. Es decir, la Biblia es palabra de Dios y nosotros bebemos de la Biblia, aprendemos de la Biblia y estudiamos la Biblia. Entonces, cuando yo hablo del cristianismo es porque yo lo he cogido de la Biblia. Pero el católico piensa que está al mismo nivel que la Biblia también la tradición, que es lo que han dicho los santos, lo que han dicho pues, Tomás de Aquino, por ejemplo. Eso estaría al nivel de la palabra de Dios, al nivel de la Biblia, la tradición, y también el magisterio de la Iglesia. Que eso es lo que dice el papado en el Vaticano, lo que dice el sacerdote, el obispado, etc. ¿No? Eso sería el magisterio de la Iglesia. Lo que dice la Iglesia hoy sería también a nivel de la palabra de Dios. Claro, nosotros pensamos que no, los protestantes, y tenemos razones para ello, que es que la doctrina católica cambia según el tiempo, ¿no? Es decir, un papa afirma una doctrina y luego cambia con el siguiente concilio, por ejemplo, ¿no? O sea, la infalibilidad papal, ¿no? ¿Por qué era a partir del Concilio Vaticano I y antes no, ¿no? O el celibato. Bueno, el celibato no es tan claro, eso es como, doctrinal. Creo que es como es por disciplina, ¿no? Pero Exacto. no es palabra... O sea, podría cambiar, es a lo que podría cambiar, exactamente. De hecho, hay mucho debate sobre eso y hay algunos católicos que piensan que el celibato terminará en un momento, ¿no? Pero bueno, quizá el celibato no es el mejor ejemplo, el anterior sí, ¿no? El de la infalibilidad papal y otros similares, ¿no? Claro. Van cambiando, ¿no? O ahora se habla de María como corredentora, ¿no? Unos dicen que sí, otros que no. Bueno, si no se ha dicho hasta ahora, ¿por qué ahora sí, no? Claro. Bueno, pues nosotros pensamos que es porque no está esa tradición al nivel de la Biblia, de la palabra de Dios, en la que no hay error alguno, y por lo tanto ahí nos separamos, digamos, el protestante del católico. Aún así, mi contenido siempre ha sido no protestante, sino cristiano, en el sentido de que yo lo que busco es defender la existencia de Dios, defender los evangelios, y en eso estamos en común católicos como tanto católicos como protestantes, ¿no? Hay muchos canales que intentan dividirnos y yo quiero que nos unamos en una causa común, ¿no? No, claro, es lo que yo también sigo varios canales como el tuyo y digo, bueno, o sea, yo creo que yo me considero católico, pero digo, bueno, por diferencias que tengamos, creo que son diferencias mínimas en relación con lo que pasa en el exterior, es a lo que me refiero. Pero la verdad que, bueno, yo estoy en el mismo punto que tú en cuanto a eso, y me parece súper interesante toda la charla. Una pregunta, ¿quién escribió el Antiguo Testamento? Ahorita que... O sea, bueno, buena pregunta. ¿Por qué? O sea, bueno, hay varios autores. Hay algunos que son desconocidos, hay otros que son claramente conocidos y hay otros sobre los que hay debate, ¿no? Okay. Por ejemplo, ¿cuál es desconocido? En este hay debate. El tema del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pues tradicionalmente se ha dicho que lo escribió Moisés. Pero hay estudiosos bíblicos que afirman que en realidad no lo escribió Moisés, sino que posteriormente, o sea, primero se traslada la información oralmente, porque era un pueblo nómada, era un pueblo con mucha tradición oral, y cuando va a haber un exilio a Babilonia de los judíos, digamos que han sido invadidos por Babilonia, entonces se preocupan los judíos de no conformarse con la tradición oral, sino ponerlo por escrito, ¿no? Entonces esos serían los libros de Moisés,
pero no porque él haya cogido la pluma y la haya escrito, claro, sino porque provienen de la ley que él había promulgado a través de Dios, ¿no? Entonces, claro, en eso no hay un consenso al 100%, ¿no? Luego hay otros que sí son escritos por profetas, por ejemplo, el libro de Isaías, el libro de Daniel, y luego hay otros históricos que son escritos pues por los autores que están indicados, ¿no? La mayoría sabemos cuáles son los autores, pero luego tenemos un autor espiritual que es Dios, claro, puesto que la palabra en el Antiguo Testamento es inspirado por Dios e inspira a estas personas, ¿no? Esa sería la respuesta correcta sería Dios, pero bueno, esa claro, es la explicación, ¿no? Sí, bueno, al final la inspiración porque, bueno, sí, las leyes son de Moisés, pero las tablas son dadas a Moisés por Dios en el Monte Sinaí y demás, pero bueno, también sé que, pero ya esto es con el tema de los evangelios, sé que están los evangelios apócrifos, pero que estos sí no tienen ninguna validez, ¿no? No tienen validez histórica, pueden tener una validez literaria, teológica, pero son textos, la mayoría de ellos, bueno, todos son tardíos, ¿no? Claro. De hecho, los apócrifos más cercanos a la muerte de Jesús están en el siglo II después de Cristo, o sea, unos 100 años después de que muriera Jesús. Mientras que los evangelios canónicos son escritos muy poco después de que Jesús muriese, ¿no? La mayoría, pocas décadas después, en el momento en el que la primera generación de testigos oculares va a desaparecer, ¿no? Es decir, igual que lo que te decía antes del Antiguo Testamento, se transmitía oralmente, pero cuando ven que la segunda venida de Jesucristo no ha venido todavía, no ha ocurrido, y la gente se va a empezar a morir, lo ponen por escrito para que eso quede plasmado para futuras generaciones. Entonces, los evangelios apócrifos escriben en el siglo II, hay algunos del siglo VI, del siglo VIII. Entonces, claro, hablar de lo que le ocurrió a Jesucristo en el siglo VIII, 800 años después, hombre, ¿qué validez histórica tiene eso? Claro. Pues una validez histórica muy limitada, ¿no? Claro, claro. Normalmente estos evangelios apócrifos son una especie de novelas teológicas que están escritas para defender una doctrina concreta, ¿no? Por ejemplo, para defender la virginidad perpetua de María, este tipo de cosas. Por lo tanto, pueden ser alguna fuente, un tipo de fuente teológica, si se quiere, pero nunca histórica. Claro, no es palabra de Dios, por decirlo así. Exacto. Ya antes de terminar, para no quitarte más tiempo, ¿crees que deberíamos leer la Biblia y entenderla de forma literal o que deberíamos estudiarla e interpretarla? Pues ambas cosas son compatibles, ¿no? Porque hay libros de la Biblia que están escritos con una pretensión claramente histórica. Tenemos el Evangelio de Lucas, por ejemplo, diciendo: yo he investigado, he ido preguntándole a la gente, he ido tomando datos y aquí es lo que yo he investigado, estas son mis conclusiones, ¿no? O, por ejemplo, los libros históricos, Segunda de Reyes, Primera de Reyes, etcétera, son claramente históricos. Y luego sí que hay libros que tienen un estilo literario distinto. Son los Salmos, por ejemplo, que son un estilo poético, los Proverbios, que son, como dice su nombre, proverbios. Y luego hay partes, digamos, que son las difíciles, ¿no? Por ejemplo, el Génesis. El inicio del Génesis, ¿es literal o es metafórico? Bueno, pues ahí yo creo, personalmente, aquí hay debate, pero yo creo que son figuras metafóricas, ¿no? Claro. El hecho de que Dios crease el mundo en 7 días, yo creo que son figuras que se utilizan para explicar a personas, a todo tipo de cultura, en cualquier momento, en el pasado, en el futuro, etcétera, que Dios creó el mundo, digamos, como por fase, digamos, ¿no? Pero eso no entra en contradicción con la teoría del Big Bang, por ejemplo, de la que hablábamos antes, ¿no? Y hay figuras también claramente metafóricas, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús dice: yo soy el camino. Claro. Nadie piensa que Jesús es un camino y tú le pisas, ¿no? Claro. O Jesús dice: yo soy la puerta. Nadie piensa que es una puerta que tú la abres, ¿no? Es una figura metafórica, ¿no? Entonces, no siempre es fácil, pero con un estudio y con ayuda se puede ayudar a separar qué es histórico y qué es metafórico. Claro. Bueno, se habla mucho de la manzana, de que, bueno, que representa el conocimiento del pecado, pero no quiere decir, a juro, que, bueno, había una manzana y se comía. Es lo que... Bueno, de hecho, la Biblia no habla de manzana, habla de fruto. Es verdad. Entonces hay que ver ahí qué es exactamente. Yo creo que eso no es metafórico, fíjate. Personalmente, yo creo que había un fruto de verdad y que Adán y Eva caen en ese punto literalmente, ¿no? Vale. Pero bueno, ahí podríamos hacer otro podcast sobre por qué. Exacto. Está bien. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final. Ya, de hecho, nos pasamos la horita, pero para no quitarte más tiempo, hay una pregunta que yo siempre le hago a los invitados saliendo ya del tema de estudio, que es básicamente: ¿cuáles son los 3 países que tú has visitado que más te han gustado y los 3 que
tienes en tu lista para decir, bueno, este me gustaría ir? ¿Pueden estar relacionados con tu campo o no? Bueno, pues fíjate, no sé qué 3 exactamente. Tengo muy claro uno de ellos que he visitado, que es Estados Unidos. Okay. Porque yo fui de estancia de investigación, ¿vale? Estuve en Harvard, estuve en el curso 17-18 allí. Y no sabía qué esperar de Estados Unidos, porque se escuchan tantas cosas, siendo yo soy blanco, ¿no? Técnicamente soy hispano, hay una polémica también a los españoles si somos hispanos, si somos caucásicos, que somos exactamente, pero no era de allí. Entonces, bueno, digo, a ver qué me voy a encontrar, cómo es la gente, y la verdad que me encontré con un país muy hospitalario, personas maravillosas que me acogieron desde el primer día, intelectualmente un sitio abierto a la persona que viene de fuera para aprender de esas personas y para enseñarle, porque yo aprendí muchísimo allí y la verdad que me fascinó, me encantó. El estilo de vida tiene sus pros y sus contras. Yo como estuve en la zona de Boston y fui en el invierno, bueno, hacía un frío increíble, nieve por todos lados y eso tiene el contra en comparación con España, que en España llevamos una vida muy de calle, ¿no? Y allí no se puede tanto. Pero me encantó, me gustó mucho y me encantaría volver. Ahora mismo no sabría qué decirte de otros 2 países que yo quiera visitar de nuevo. Bueno, he estado en Francia, he estado en Alemania, he estado en México, he estado en varios países. Pues quizás Estados Unidos es el que más me ha marcado en ese sentido. Y luego, de los que me gustaría visitar, pues me gustaría visitar Holanda, porque estuve a punto de hacer una estancia en Leiden, en Holanda, para estudiar unos manuscritos que estaban allí, pero finalmente tuve que elegir entre la estancia en Estados Unidos o la de Leiden y me decidí por la de Estados Unidos. Entonces se me quedó esa espinita. Yo quería conocer Leiden, quería ir allí, estudiar allí. Bueno, quizás en el futuro tenga la oportunidad. Seguro que sí, eso queda ahí cerquita de La Haya. Exacto, sí. ¿Y qué tal Harvard? ¿Bien? Magnífico. Es la primera persona que conozco que ha trabajado, que ha investigado en Harvard. Maravilloso. ¿El mito es real? Sí, es totalmente real. De hecho, cuando tú entras en la Widener Library, que es una de las bibliotecas principales que tienen allí, tienen un incunable expuesto, que es una Biblia de Gutenberg. Y, o sea, yo no lo sabía cuando llegué allí y yo me quedé embobado, podía pasarme allí horas y la verdad que fue una maravilla, ¿no? Además, donde yo estaba, donde me acogieron, digamos, en el Emerson Hall, Departamento de Filosofía, bueno, un sitio histórico donde han pasado filósofos de la historia de la filosofía, entonces estar allí era como, bueno, ¿cómo he llegado yo aquí, no? ¿Qué hago yo aquí, no? Y la verdad que es maravilloso, fue una experiencia buenísima. Qué guapo. Pues bueno, ya terminamos. Me gustaría que te despidieras tú el episodio con una reflexión para cualquier persona que pueda escucharte. Y pues ya terminamos. Bueno, pues yo invito a las personas a que no dejen pasar esta cuestión de Dios. Es decir, yo no puedo convencer a nadie, yo no tengo ese poder, pero sí que puedo hablarles de lo razonable que es que Dios existe, que Dios nos ha creado a todos y cada uno de nosotros, nos conoce personalmente, nos ama y se preocupa por nosotros, ¿no? Hay momentos muy difíciles a lo largo de nuestra vida y yo me gustaría transmitir a las personas que nos escuchan que Dios está con todos vosotros y Dios escucha nuestras oraciones. Entonces no dejemos pasar estas cosas porque normalmente cuando nos va bien la vida nos olvidamos de estas cosas y ya cuando te va mal te empiezas a acordar. Pero quién sabe si mañana puede ser tarde. Yo os animo a que estudiéis, investiguéis y leáis la Biblia. Pues ya estaría. ¿Qué tal la pasaste, Miquel? ¿Bien? Muy bien. ¿Tranquilo? Gracias por la oportunidad. Sí.